Nicolás Moraz. Nicolás, ¿Cómo gracias. le va, mi querido Juan Manuel? Otra vez nos enfrentamos una semana más para tratar estos temas. Sí. Casi un habitué de Tele1, pero es un placer. Me tienen que dar un cuartito, yo ya me quedo acá directamente, así. Le puedo decir que sí, porque aparte es periodista, muy reconocido en varios medios y por supuesto es presidente de Libertad y Equidad, que es una de las fundaciones que ha creado asociación civil muy importante que también trata el tema, ¿no?, de esta libertad que nos están coartando en todos lados, especialmente día a día que vamos avanzando. Nicolás, ¿qué te parecieron los debates? De una mediocridad absoluta, la verdad, me dieron lástima. Ni siquiera me pude reír mucho porque la verdad el nivel argumental es pésimo. De hecho, incluso los periodistas intervinientes, al igual que en el 2015, absolutamente inocuos, sumisos, no había ningún tipo de espacio, tampoco hubo un debate genuino, iban todos, digamos, guionados, perfectamente guionados. Se desenvolvieron pésimamente, algunos peores que otros, pero en suma los candidatos chicos lo usaron como una suerte de vidriera o digamos una última inversión publicitaria subsidiada por esta ley que armó los debates. Fernández y Macri no tenían ganas de estar ahí y a la larga yo creo que esto no incide absolutamente para nada en el voto de la gente. Es más, de hecho la audiencia fue muy baja, lo ve fundamentalmente gente que ya tiene su voto decidido, no tiene ningún sentido, un paripé costosísimo, así que bueno, la verdad es un fiel reflejo de cómo la clase política argentina se burla en nuestra cara, mientras la situación se encamina al peor de los colapsos. Probablemente el año que viene, desde mi punto de vista, no puede ser de otra manera que una combinación de lo que ocurrió en el 89 con la hiperinflación y en el 2001 con el corralito. Digan lo que digan, tanto los nefastos años del kirchnerismo como los horrorosos años de Macri desembocan en esto, y quien viene, francamente, Juan Manuel, al igual que Cristina nos sorprendió y fue aún peor que Néstor Kirchner, Macri nos sorprendió y fue aún peor que Cristina. No me cabe absolutamente la menor duda que Fernández ya no le pueden echar la culpa al peronismo de que son un desastre. Es un jinete, el último jinete del apocalipsis, porque sinceramente ya no hay nadie que sea más corrupto y servil que Fernández. Cada uno tuvo un equipo, se supone que tuvo un equipo de campaña, que lo acompañaron, que lo masajearon todo para que no se ponga nervioso, para que diga lo que tiene que decir, y sin embargo la Baña, no entiendo qué le pasó a Del Caño en un minuto de adhesión típica izquierda retrógrada. Sí, también para que no se le recaliente el cerebro al pobre Del Caño, ¿no? La verdad que no podía llamarse otra cosa que Del Caño, porque la verdad no le daba más la cabeza que un cañazo. Sí, de todas maneras, el minuto de silencio por algo, es decir, se le pide a los candidatos que hablen de lo que van a hacer y su destino de tiempo es dirigirse a los muertos en Ecuador o no sé. Pero en general es totalmente ridículo, o sea, todo es ridículo. Es una puesta en escena ridícula. Todos ya sabemos quién va a ser el presidente, que por otro lado es un ser nefasto del que ninguno de los medios que lo estaban criticando hasta hace 5 meses está diciendo la verdad sobre él. Ni lo dijeron antes tampoco, ya se está configurando un nuevo blindaje idéntico al que tuvo Macri los primeros 2 años de gobierno, pero la situación ya no da más. La gente está desesperada, o sea, acá se ha fundido absolutamente todo, está colapsando un sistema que está mal de raíz, un Estado gigantesco, hipertrófico, impagable, que se burla día a día de todas las personas que trabajan, un montón de gente subsidiada, mucha de la cual no tiene otra alternativa para sobrevivir porque es la realidad, pero la cual se los ha esclavizado directamente para que dependan del gobierno de turno. Otro montón de gente sin ningún destino, buscando trabajo, no lo consiguen. Los que trabajan y aportan están asfixiados totalmente. Y lo que vemos es partidos chicos que son barreras de contención, como dice mi buen amigo Guillermo Ferraro Medina, para que la gente no se salga del sistema y haga lo que hay que hacer, que es salir a decir que se vayan todos estos mafiosos a sus casas, porque realmente lo único que están haciendo es empeorarnos la vida sistemáticamente. Como le digo, a mí me da un poco de bronca el tema de los años electorales, porque veo muchísima ingenuidad
en ese 70% de gente que vota, porque hay que decirlo, hay un 30% que tiene bastante claro que votar no sirve de nada, incluyo yo que jamás en mi vida voté, e invito a la gente a no votar nunca y no participar de esta farsa total. Porque ¿a quién puede decir hoy por hoy que esto es una democracia? O sea, no resiste el más mínimo análisis, no hay que meterse en un análisis filosófico, ir a las bases de la cuestión, basta con verlo día a día. Esta gente, las políticas de género, lo hemos hablado infinitamente, no tienen una disidencia real en nada. Todos sabemos perfectamente que al fondo se le va a pagar y con creces. Todos sabemos que se van a profundizar todas las políticas que la gente repudia. Todos sabemos que van a seguir metiéndonos la mano en el bolsillo. En suma, Juan Manuel, esto es nada más que una gran puesta en escena. No es más que es una obra de teatro. En esta obra de teatro hay 6 caracteres. De estos 6 caracteres, no sé, habrá más posibilidades para uno que para otro, pero no dejan de estar en la góndola, ¿no? Algunos hacer el ridículo, otros tratan de llamar la atención, hacer un poco de más ruido, hacerse el excéntrico, el que dice palabrotas, cosas por el estilo, pero bueno, siempre está alguno que se quiere distinguir, por lo menos para que no entrar en el montón. Pero tenemos una nómina de 6. La verdad que la gente conoce a los 6, o por lo menos yo los he visto, obviamente en todos los medios de comunicación. Y lo interesante sería, ¿qué opinás, por ejemplo, de cada uno? Entonces me gustaría una visión tuya, especialmente de quién es, dentro de tu conocimiento, cada uno de estos personajes. Bueno, expert, absolutamente cualquiera que me conoce lo sabe, y lo hemos hablado largo y tendido aquí. Me parece, ante todo, un repugnante pseudoliberal, la definición de oposición controlada, un del caño de derecha, de sobra está probado que expert existe pura y exclusivamente para pervertir y destruir el verdadero significado de la ideología liberal. Es un tipo que yo, que lo conocí personalmente cuando era un joven de 16 años, becado por toda esa runfla de fundaciones, que en muy poco tiempo, usted sabe, tardé muy poco tiempo en revelarme y denunciar lo que eran, me parecía al menos una persona seria, y ahora veo un payaso patético. ¿Te pusiste a pensar toda la plata que podrías hacer con las cosas que no vas a usar en estas vacaciones? Los cepillos de dientes que vos no usás, que no te llevas, hay otro que lo podrías limpiar. Y si terminaste un vino, alquilás el colcho para la gente que quiere ir a pescar. Y si te queda un guante, alquiláselo a quien en las vacaciones se quiera rascar. Si no lo haces, es porque no querés. Con el Twitter, con las redes, con una pobre chica que se disfraza de no sé qué, que lo acompaña, que hace cosplay o no sé cuántas cosas más, rodeado de adolescentes ignorantes que creen que el liberalismo se trata de tener un centavo más en el bolsillo y aceptar como contraparte que le pongan una cámara en el baño. Expert es una persona no solo que peca de economicismo y centrarse en lo único que supuestamente ha cultivado a lo largo de su vida, sino que incluso lo hace con una perspectiva totalmente sesgada y tendenciosa. Expert patrocina la creación de una DEA argentina, apostando, digamos, por redoblar las políticas represivas y liberticidas de Patricia Bullrich, totalmente antitéticas del pensamiento liberal. Expert ha planteado que Argentina colabore en una invasión militar a Venezuela. Hoy Venezuela ya es una tragedia humanitaria que expulsa millones de venezolanos, y esa tragedia humanitaria de a poco se va a empezar a trasladar a todos los países de América Latina, porque el venezolano, con todo el derecho del mundo que viene a la Argentina y quiere conseguir trabajo, ese compite con nuestro trabajador. Absolutamente. Entonces, cuidado, espera, déjame terminar el cuento. ¿Cómo parás a esto? Lo tenés que parar a Maduro. ¿Cómo lo parás a Maduro? Primero, los países que realmente queremos poner los huevos sobre la mesa y queremos parar a este asesino, Maduro, armemos una fuerza de paz, pongámonos alrededor de Venezuela y digámosle a Maduro, está mamá, pero eso va a ser una tragedia humanitaria. No, lo que pasa es que a la gente nada, no una guerra, no es una guerra, no puede estar traerlo. Nadie piensa en ocupar a Venezuela, es sacarlo a Maduro, por favor. No necesita invadir. Trump lo piensa, ¿qué no va a pensar? ¿Cómo la sacaron a Saddam Hussein? No, espera. ¿Cómo la sacaron? Una guerra tremenda.
Bueno, o Saddam sea, pará, Y hubo lo una dejamos a los invasión venezolanos masiva. morir en manos de Maduro, porque no hay no, alternativa. no, democracia no, no. venezolana, no, Vos por tenés de la democracia no se puede sacar a un... Bueno, a un por eso. una Con democracia no persona lo que está saca. aferrada al poder porque sabe que Vamos si a seguir, suelta el poder vamos a le va a ir seguir, peor. vamos a seguir recibiendo y llorando. Poneme Pobre a ver si hermanito. vamos a ir a No seamos hipócritas entonces. No nos quejemos ni nos pongamos a llorar La por la democracia tragedia no va a echar a venezolana. Maduro. Si no vas a Sí, llorar por los la muertos, democracia. Venezuela. ¿Pero qué democracia respeta a Maduro? Decime qué democracia Si él respeta a maneja Maduro. los militares no va a venir. Tenés no va a que haber ninguna permitir, democracia. perdón, tenés que Se van a permitir que quedar Venezuela viva su propia crisis y la resuelva a lo venezolano. Intervenir es asesino. Una locura. Ir a matar Es asesino, gente. es Ir a asesino matar lo que ocurre inocentes. hoy. Es la doctrina Es asesino de lo que Gran ocurre Garrote. hoy. No, Es la doctrina es asesino Maduro, no es otro el asesino. El asesino en Venezuela hoy es Maduro. Y vos querés ser asesino peor, querés ir a ¿Qué matar asesino más peor? gente. Es sacarlo a Maduro. ¿de qué habla? Entrar con un ejército es ir a matar ¿Qué gente. No entra gente? con Si un en ejército. 5 segundos lo Pero por convencés, si lo favor. quieren sacar no saben cómo, le tienen terror, Pablo. A Venezuela la vienen destruyendo toda la democracia que hubo de los últimos Ah, bueno, 40 años. para. La aceleración Los que pegó con Caldera. Chávez y Maduro es inigualable. Eso se Es hicieron el inigualable. moño, No, eso hicieron el no, moño. no es lo mismo. A mí me preocupa ese pensamiento tan de derecha de José Luis. No, con ¿qué este tan de tipo derecha? Es propuestas, práctico, ¿verdad? hombre. O sea, replicando el innoble genocidio que se cometió contra Paraguay, más allá de que el gobierno venezolano sea una dictadura detestable, el solo planteo de ello demuestra cómo es un miserable agente servil a los intereses del imperialismo más antiliberal que es el estadounidense. Spert desde un principio planteó que si él fuera presidente había que pedirle más plata al Fondo Monetario Internacional. Los liberales históricamente, absolutamente todos, hemos repudiado la deuda externa como un contrato ilícito, como una estafa miserable en la cual un gobierno contrae deuda en nombre de terceros, que son los ciudadanos explotados, que nunca lo consienten y quedan hipotecados ellos y el futuro de sus hijos. Eso desde el plano ideológico, por supuesto, me parece un ser nefasto, completamente mentiroso, que ha engañado a muchísimos chicos de muy buena fe, muchos de los cuales yo celebro que ahora vengan al horizonte de los verdaderos liberales para que puedan ser educados en lo que realmente es el liberalismo, pero además tiene atrás un entramado mafioso y criminal que quien se propone como un exponente de la nueva política ha resultado ser peor que absolutamente todos los mercenarios ya conocidos que están en juego. Bien sabemos que ha ido de rodillas a la organización sionista argentina, porque como si faltara algo para la frutilla del postre es que es un encarnizado sionista. Se sacó una foto con Milei junto con un muchacho que tenía una remera de que solo los judíos en Argentina ganan plata y para colmo hizo un comentario elogioso de semejante barbaridad. Su candidato a vicepresidente, Luis Rosales, es un empleado de nómina de la Fundación Friedrich Naumann, que colocó a su ex director como diputado cambiemita, José Patiño, que felicitó a Patricia Bullrich, que básicamente es ministro de Seguridad gracias a la Fundación Naumann, y pretende proponerse como una alternativa al macrismo. Poca gente recuerda que además Spert era parte del equipo asesor de Mauricio Macri en el año 2015, dio una conferencia en el Banco Ciudad. Lo que sucedía hace unos meses en un encuentro entre empresarios y economistas, específicamente el video que ha generado repercusiones y también importantes críticas donde se observa a un grupo de economistas, entre ellos Melconian, Borda, Huesper, conocidos ex asesores de Domingo Cavallo y hoy actualmente en el equipo del PRO, donde hablan de un ajuste inexorable, sobre todo en seguridad social. Veamos. Los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios hacen inexorable el ajuste. Más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Es el modelo que tenemos, es el modelo del populismo el que tenemos. Claramente, con la orientación marxista de la economía al servicio de la política, este es un programa que dificulta el triunfo de la oposición. Pero la macro puede ser anestesiada por un ratito y la macroeconomía se venga siempre. Entonces vamos a ver que al final, entre cambio o no cambio, la verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. Nosotros tenemos la instrucción política de eliminar el cepo. Desde hace mucho tiempo
Confidentemente les voy a decir que no tiene doble discurso Macri en este tema. No, yo creo que las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Época de Macri intendente, plena campaña presidencial junto con Carlos Melconian, si no recuerdo mal, y Miguel Ángel Broda, y ellos eran los referentes económicos del macrismo. O sea, nos pretende vender un tipo que quiso poner como candidato a la provincia de Buenos Aires a Castelo, que es macrista vidalista, nos pretende vender que es una alternativa al macrismo, un auténtico miserable que se llena la boca hablando mal de la década kirchnerista, y sin embargo, no solo que recibe, como hemos anunciado aquí mismo, no solo que recibe objetivamente apoyo financiero del narcotraficante kirchnerista involucrado en el lavado de dinero de la corrupción, Fred Machado, sino que para colmo lo ha agradecido públicamente en la conferencia que dio en Viedma con motivo de la presentación de su libro La Sociedad Cómplice, donde dice: gracias Fred Machado por el excelente viaje que hemos tenido y por los apoyos que hemos tenido en la campaña. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Anda en una camioneta, la famosa Cherokee del atentado, que según él fueron piedrazos de la inseguridad, que está en nombre de Claudio Sicarelli, que es primo de este narcotraficante que vive en Estados Unidos. Recordemos, el responsable, presunto narcotraficante, a ver si ahora herimos susceptibilidades. El dueño del avión que protagonizó el mayor escándalo de tráfico de drogas de la historia argentina, los 947 o 44 kilos de cocaína que llegaron a España en el avión de este señor Fred Machado, que es el financista expert, que además está involucrado con el lavado de dinero y la fuga de dinero de la corrupción del gobierno kirchnerista. Es absoluta. Mire, nosotros sacamos esa investigación en Amos del Mundo, la replicamos aquí en TLV1 y renunció su jefe de campaña, Nazareno Echepare, que tiene la cara aún hoy de ser candidato a diputado, pero él renunció afirmando que gracias a mi investigación él se entera que Esper recibe dinero del kirchnerismo y sigue siendo candidato. Es una cosa totalmente estrafalaria. Nazareno Echepare, que también era funcionario de este gobierno y responsable ni más ni menos de los trolls de Marcos Peña. Por eso, misteriosamente, desde que desaparece Nazareno Echepare, desaparece el ejército de trolls que defendía a Espert al pie de cada intervención crítica contra él, incluyendo, por supuesto, las nuestras. O sea, las técnicas de la vieja política, dinero del crimen organizado, una persona nefasta, subsidios, la Fundación Naumann, por cierto, íntegramente financiada por impuestos de los contribuyentes alemanes, como todas las fundaciones alemanas que operan y hacen lobby en la Argentina, la Konrad Adenauer también, la Rosa Luxemburgo, que financia a la izquierda, ¿bien? O sea, la Friedrich Ebert, que es socialdemócrata y que ha capacitado a los kirchneristas, al Partido Socialista, etc. O sea, un mercenario repugnante, oposición controlada y ante todo un enemigo del liberalismo que desconoce los preceptos más básicos. Aquí, Lysander Spooner, el Estado no es más que una banda criminal de ladrones y asesinos, y quien aspira a integrarlo es un mafioso, y José Luis Espert no solo no es la excepción, sino que es un paradigma de mafioso, criminal, servil y esclavo del poder más siniestro que hay en la faz de la tierra. ¿Está puesto para sacarle a los macristas si se está bancado por los... Un fracasado. Yo creo que va a sacar menos del 1.5%. Ya sacó 2%, hablando de 8%. Usted imagínese hasta qué punto recibía financiación kirchnerista para sacarle votos a Macri, que el tipo terminó contratando a un asesor de campaña de Bill Clinton y de Trump. Un marginal que dice que es de la nueva política, digamos, un perfecto desconocido para la mayoría de los argentinos, autoconvenciéndose de que iba a ser el tercer candidato, pobre, terminó detrás de Centurión. Una cosa verdaderamente patética y lamentable, sí. Bueno, por suerte, creo que después de esto no va a haber ningún otro experimento pseudoliberal por muchos años, y yo invito a todos los jóvenes que han sido decepcionados por Espert a educarse en los verdaderos principios del liberalismo. Aquí tienen a un modesto expositor de lo que el liberalismo verdaderamente es, la antítesis absoluta de lo que el miserable mercenario Espert propugna. Sin duda es un personaje que apareció de la nada, tal cual como decís, y bueno, y busca protagonismo. Sí, vinculado con el macrismo y con el kirchnerismo, para colmo, o sea, con los dos demonios que según él defiende. Él digamos, ataca. Él ataca, él critica. Decime una cosa, bastante explícito y bastante abundante el prontuario de Espert. ¿Qué me podría decir del caño?
Yo creo que la verdad el trotskismo no merece mucha reseña. Del Caño es semianalfabeto directamente. Del Caño es un fiel servidor de la Fundación Rockefeller, como absolutamente todos los partidos trotskistas financiados por la Cuarta Internacional. Lo que sí hay que decir algo, el tema de que la izquierda comunista está financiada por oligarcas multimillonarios no es nuevo. El fundador del socialismo, Robert Owen, era el industrial más rico de Inglaterra. Nadie se olvidará que Karl Marx era sostenido por el industrial Friedrich Engels, que además de ser su mecenas, era el que verdaderamente pensaba, ¿no? La ideología alemana, el propio segundo y tercer tomo del Capital, el origen de la familia, la propiedad del Estado, todos esos textos marxistas paradigmáticos son realmente obra del pensamiento de Engels, otro millonario, y bueno, usted sabrá, Lenin y Trotsky hospedados en un hotel de 5 estrellas en París durante 30 años, financiados por los banqueros judíos alemanes para desestabilizar Rusia, algo que es de público conocimiento, que finalmente lo logran, primero con el intento de Trotsky en 1905, el primer conato de revolución bolchevique, que es reprimida, y finalmente con la que triunfó en el 17, y bueno, ya sabemos cuánto sufrieron los rusos y cuánto sufrió el mundo en general con esa victoria que es profundamente oligárquica, no de los trabajadores, no del pueblo y no de ninguna de las banderas que han levantado estos asesinos. Trotsky, que estos miserables ignorantes como Del Caño sin duda no han leído, que ha pasado por todas las facetas del crimen humano, general del Ejército Rojo, un hombre que masacró por completo el poblado de Kronstadt, de marineros y artesanos que se oponían a pasar del yugo zarista a la esclavitud soviética, los masacró por completo, uno de los peores asesinos de la Revolución Rusa, que luego hizo entrismo en la socialdemocracia que tanto habían denunciado en la década del 30, un ser verdaderamente repudiable, que todos los crímenes que denunció de Stalin, él mismo los perpetró, y si pudiera haber perpetrado más, sin duda lo hubiera hecho. Del Caño es básicamente un pobre tipo, no hay mucho más que agregar, más allá de que Miriam Bregman, que es el verdadero cerebro de esa organización, forma parte de la lista de aliados de George Soros, que aquí dimos en primicia exclusiva el año pasado. Incluso la gente que permanentemente le pregunta, porque hay muchas personas que la han interpelado y le han preguntado sobre este tema, los bloquea de Twitter, los censura, los echa, evade la respuesta, porque al fin y al cabo es verdad. Son aliados de los oligarcas que supuestamente dicen atacar, y es el modelo paradigmático de oposición controlada, con sus estudiantes eternos en las universidades de 35 años bancados por nuestros impuestos, que después van a tirar piedras pidiendo más presupuesto. Patético, patético. Bueno, y la Bregman, acordémonos que si la atacás demasiado, entonces quiere decir que te empieza a decir que sos un antisemita. Ah, sí, también, por supuesto. Ahora, Del Caño tiene una segunda que es del PLA, ¿no? También en la lista de Soros, autora del proyecto de la IBE. Pero mucho más viva, más inteligente que él. Sí, bastante más cultivada, claramente. Muchísima más retórica. Y es que del PLA proviene del Partido Obrero. Exacto. Y Altamira no es del Caño, con todas las críticas que podemos hacerle a Samuel Wermus. Es un señor, creo que por lo menos habla 3 idiomas. Del Caño no habla ni la mitad del castellano. Así es, así es. Ese es el personaje de izquierda que hizo una presentación patética. Vamos sobre nuestro próximo candidato. ¿Qué te parece José Luis Gómez? José Luis creo que se llama, Gómez Centurión. Un hombre sin honor. Director de aduanas de Macri, lo echan por corrupción con una acusación que al parecer fue falsa, de hecho para barrarlo del mapa, y sin embargo no denuncia a Macri, no critica a Macri. Toda su intervención va centrada en criticar el kirchnerismo y otros candidatos, a Macri no. Lo acompaña también una exdiputada macrista, Cynthia Houghton. Genuflexo, una red que no tengo absolutamente ningún problema con la fe evangélica, pero sabemos muy bien que una red de intereses evangélicos estrechamente ligados al sionismo. Estamos hablando de un tipo que pone la cara testimonialmente por una... muy parecido al partiducho que le cedió el sello Expert, que pone la cara por algo en lo que él mismo no cree, y que no solo ha sido funcionario macrista, sino que ha decidido deliberadamente no confrontar con Macri. Es muy extraño. Me parece una marca blanca del macrismo, realmente, y me parece también que apunta a captar un voto pro vida que en realidad debería traducirse en una oposición real, en la oposición de las calles,
que impidió la estatización del aborto, y la están domesticando, al igual que están domesticando a los pobres chicos confundidos que creen que Espert es liberal, y al igual que están domesticando a los pocos ingenuos que crean que la izquierda es una alternativa. Son los tres paradigmas, Espert, Gómez Centurión y Del Caño, de la oposición controlada y funcional que necesita este sistema para autopreservarse y para tratar de evitar una fuga de gente que, si no, de otra manera se rebelaría contra este sistema y lo haría tambalear. Me sorprende porque hace un poco de alarde con el tema. Yo lo entrevisté cuando era director de la aduana, y un poco sobre su rol en Malvinas, ¿no? Es decir, más que nada no tanto si él era o no era un héroe en las circunstancias, sino cómo fue, qué es lo que vivió, cómo era la situación. ¿Y eso se lo habrá dicho también al embajador de Inglaterra cuando se fue a comer un asado con él? Aparentemente fue un juego de rugby con algunos veteranos de guerra que eran ingleses y argentinos. Y el embajador inglés estaba de paseo. Se sentó a comer con ellos, por supuesto. Y claro. Lo que pasa es que el embajador, aparentemente dicen, es muy simpático, anda tuiteando y todo. No dice que va a devolver las Malvinas ni que están explotando nuestro mar, ni nuestros minerales o toda nuestra cordillera. Pero bueno, se ve que a veces la amistad parece que va un poquito más allá que los intereses. Me recordó mucho a Marcos Peña, ¿no? Honrando a los soldados ingleses en Gran Bretaña. Tal cual, en Londres. Increíble. Sí, bueno, sí. Después dijeron que vino el canciller británico y honró a nuestros muertos aquí. Bueno, eso es parte de una farsa, porque en realidad los costos de guerra ellos ya lo están absorbiendo con todo. Es como si fuera una gran manguera que chupa todos nuestros recursos y que lo hace con la anuencia del gobierno nacional. O sea que están todo el mundo de acuerdo de que Inglaterra chupe. O sea que juegue, que venere a nuestros muertos o no, es una cuestión netamente relativa. Es decir, es esquizofrénica. Vamos a ir a una última visión, Labaña. Bueno, Candidato Labaña. Labaña, la verdad, su desempeño dio lástima. Terrible, ¿no? Remite a los peores vaídos de la Rúa. Un hombre que realmente no quería ser candidato, y finalmente yo creo que lo que incidió, y tengo fuentes cercanas que me lo han confirmado, es que el hijo quería renovar la banca, que Graciela Camaño se obcecó en ir con Labaña y también quería renovar la banca, y ese tipo está obligado, ni siquiera quiere ser candidato. Por otro lado, a mí Labaña me parece que está injustamente venerado. Labaña no... O sea, Labaña levantó al país, lo sacó de la crisis con 300% de evaluación. ¿Qué país no reflota después de haber desangrado y asesinado a media población, después de haberse quedado con los depósitos de la gente, después de todo el trabajo sucio que hizo Remes Lenikov? Labaña lo único que hizo fue sentarse en un sillón y obedecer órdenes. Junto con Guillermo Nielsen, que yo lo he dicho, es de justicia, era un secretario de Finanzas dentro de lo técnico, objetivamente muy profesional, que quería hacer una quita de deuda y no lo dejaron, y sin duda, si ahora va a formar parte del equipo de Alberto Fernández, es porque viene potenciado en la dirección de cumplir con los intereses del sistema financiero internacional. Labaña, además, me recuerda a usted que bueno, seguramente se acordará, a Terraño. Labaña, formado en Bruselas, hay este keynesianismo ilustrado, nosotros somos peronistas pero no tanto, radicales pero no tanto, socialdemócratas pero no tanto, y también un poquito ortodoxos pero no tanto. Es una impostura, una fachada. A mí no me sorprendería que termine siendo ministro de Economía de Fernández, aunque creo que ya ni para eso le alcanza al pobre hombre. Sí, muy lamentable además, y en la alianza con los socialistas de Santa Fe, los socialistas santafesinos son una mafia... Detestables. Una mafia detestable que se jactan de haber eliminado a los prostíbulos de Rosario, destruyen la ciudad, rompieron 400 veces las mismas veredas para hacerlas de nuevo, roban a cuatro manos, transan con el narco como cualquier prohibicionista, han metido más cámaras en los colectivos de lo que Patricia Bullrich en todo el país. Son unos hipócritas. La Fundación Libertad de Rosario, gran lobby pseudoliberal, por cierto, donde Espert creo que tiene también no sé si han puesto una placa con su nombre, pero fue 133 veces, de la mafia de los Bon Giovanni, que se dedica básicamente a hacer cabildeo entre los ojeros, ciertos ojeros
y ciertos especuladores inmobiliarios y el gobierno socialista de la provincia de Santa Fe. Esos son los liberales entre comillas santafesinos. No, lo de La Baña paupérrimo también en todos los niveles y hace una candidatura testimonial. Yo creo que se va a quedar, no le digo con la mitad, pero sin duda ni siquiera va a sacar ese 8% que sacó en las PASO. Aparte, cómplice en esta mega canje que lo hizo con Kirchner, ¿no? Sí, yo estoy guardando el tema del mega canje, donde el gran ideólogo es Alberto Fernández, para cuando nos toque hablar de él. Va a estar picantito. Como va a estar picantito, quedan los últimos dos candidatos, que es en este caso Alberto Fernández y Mauricio Macri, pero eso, ¿sabe qué? Lo vamos a hacer después de este pequeño... Bueno, continuamos aquí en Contracara con don Nicolás Moraz, periodista reconocido. Que es como Roberto Carlos, con 1 millón de amigos. Y cada vez más, cada vez más. Qué gracioso eso, sí. Bueno, es un poco lo que uno va cosechando sobre el camino, ¿no? Sí, me siento muy honrado. Lo quiere. Cada vez tengo más conciencia que mi vida va a ser muy corta, pero por lo menos los que me tengan que recordar me van a recordar bien, creo. Va a haber un lindo monumento en eso. Contame una cosa, no sé cuáles de los dos picantes últimos podemos tirar la primer cuerda. El que se va. El que se va. Se va Mauricio. Sí, tenemos que hacer Mauricio Macri, ¿qué hacemos? Una especie de... Y hay que hacer un balance, un requiem. Un requiem para Mauricio. Aunque no creo que Mozart le hubiera dedicado una pieza. Un pobre tipo, para mí, ¿no? Siempre fue. Sí, un pobre tipo, de todas maneras, que yo creo que ha robado más que los 3 gobiernos kirchneristas sumados. Y ahora va a salir a la luz. Ya le están soltando la mano. ¿Ah, sí? Sí, en definitiva. Yo rememoro los cables de Wikileaks. Vilma Martínez, la misma embajadora que ponderó a Fernández y a Massa como sus más grandes aliados, diciendo que Macri, describiéndolo virtualmente como un imbécil sin capacidad política, pero yo, que también en algún momento cometí ese error, subestimé su inteligencia, me he dado cuenta de que él fundamentalmente tuvo un plan de negocios particular que cumplió con creces, luego de aumentar 3.500% las tarifas, un poco más el gas que la luz y ambas más que el agua, pero el promedio es 3.500%, entregó la energía absolutamente a todos sus amigos, a Marcelo Midlin, un gran amigo de la DAIA, vicepresidente del Museo del Holocausto y testaferro de quien el propio Macri declara su amigo personal, Joe Louis, otro brillante filántropo, amigo de la humanidad, anglo-israelí, por supuesto. También, ya para coronar, a Caputo, su amigo de la infancia, su amigo personal. Todos han ganado una enorme, estrafalaria cantidad de dinero que supera absolutamente todo lo que robó la banda de fascinerosos y delincuentes de los gobiernos anteriores, porque robó de una manera un poco más sofisticada, se perdonó sus deudas, en el interín murió su padre, entonces él hereda ese imperio con deudas condonadas, que viene, ya data desde que en 1982, en el último año de la dictadura, Cavallo siendo presidente del Banco Central, Melconian con 26 años siendo funcionario de Cavallo, se firma aquel innoble decreto por el cual el Estado argentino se hace cargo... Asume las deudas privadas de la deuda externa. Asume, cabeza de lista, Sogma, la empresa de la familia Macri. Macri como empresario prebendario, subsidiado, cartelizado, incompetente, nunca sometido al mercado ni a la libre competencia, creo que ha sido muy coherente en su trayectoria y la termina habiendo llegado al máximo nivel que puede aspirar un lobista cualquiera del tercer mundo, que es ocupar la gerencia de un negocio, lamentablemente, que se llama Argentina Inc. o Argentina Sociedad Anónima. Si hay que hacer un balance de Macri, coincido plenamente con Martín Venegas Ortega, ha sido el gobierno más liberticida desde el regreso de la democracia en 1983, sin menor duda. Macri nos deja 4 bases estadounidenses, la base del Southern Command en Neuquén, convenientemente cerca de la base aeroespacial china que nos dejó Cristina, y ambas equidistantes de Vaca Muerta, que es lo último que queda Argentina y es la moneda de cambio que Fernández tiene en mente para salvar las papas, si es que llega a hacerlo, sus papas, por supuesto. Claro. Macri nos deja la base de la DIA en Misiones, Macri nos deja la base de entrenamiento en Salta y la de Tierra del Fuego. Macri nos deja
una deuda externa equivalente al Producto Bruto Interno, el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Macri, el que prometió eliminar el impuesto a las ganancias, ha logrado que más gente que nunca lo pague. Macri y el maldito Sturzenegger han incrementado, que por cierto la escoria monopolista de Milei pondera, el maldito Sturzenegger nos dejan la mayor tasa de bancarización y por tanto de control fiscal del dinero de las personas que nunca haya habido en la Argentina, los mejores negocios financieros de la oligarquía bancaria, que por supuesto se basa en el dinero fiduciario que Macri ha terminado de destruir, el que prometía bajar la inflación un dígito, la deja en su cifra más alta desde el año 2002. Macri nos deja las políticas represivas más violentas que han existido en la Argentina a través de Patricia Bullrich, un protocolo de fusilamiento, una policía que se ensaña con los inocentes y mayor delincuencia que nunca, por supuesto, el narcotráfico más feliz que nunca se hayan endurecido las políticas prohibicionistas que en realidad son exactamente las que a ellos los benefician y garantizan su negocio. En suma ha sido un gobierno deplorable y nefasto y por último, permítame redondear con esto, Juan Manuel, Macri ha importado la mayor cantidad de leyes de género que Cristina ni siquiera se hubiera imaginado ni soñado que podía implementar. Todo. Intentó estatizar el aborto, lo bocharon y con los 200 millones de dólares que les puso el Banco Interamericano de Desarrollo de deuda para tal fin, la ley de adoctrinamiento en ideología de género para funcionarios del Estado, la famosa ley Micaela García, la línea 144, la cosa esta patética y vocinglera de las actrices contratadas para hacer show feminista a las 24 horas, las hogueras colectivas. Realmente ha sido los 20 centros de hormonización de Vidal, los 20 tratan a menores de edad, uno para niños menores de 9 años. Acuérdense del legado que nos deja Mauricio Macri. No me cabe la menor duda de que Fernández va a ser mucho más agresivo en ese sentido, pero Macri ha convertido a la Argentina en un paraíso de experimentación para la Open Society Foundation de George Soros, para la IPPF, para todos los intereses corporativos que persiguen la eugenesia y persiguen la represión y el enfrentamiento de las personas a través de la coartada del discurso de género, esta pseudo religión moderna, única y oficial, y eso también nos lo deja Macri. Realmente un tipo que no merece el aire que respira, una persona nefasta, un tirano execrable. Lo único que me puede llegar a alegrar es su frustración al tener que retirarse, pero vaya uno a saber dónde termina. Preso, lamentablemente, no creo. Bueno, y el último tema que me gustaría, porque también dentro de todo el bagaje que has mencionado sobre Mauricio Macri y su gobierno, estamos hablando de que Inglaterra también fortaleció su base militar en las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Y la entrega de todos los recursos, especialmente la explotación petrolera y pesquera en nuestro mar argentino, ¿no? Sí, Pegasus, que se lo deja al próximo gobierno. Por supuesto. El espionaje masivo, que fue el mejor negocio de la empresa privada de ex agentes israelíes NSO Group, gracias a Patito Bullrich, que como usted bien sabe, con un esfuerzo hercúleo, logré frenar su legalización, pero sin embargo se usa y sin el menor lugar a dudas se va a seguir usando del próximo gobierno. Espero que la principal perjudicada sea precisamente la señora Bullrich. Ojalá. Y los 70.000 millones que quería perdonarse el Correo Argentino de esa deuda y no sé cuántas más que deben haber condonado debajo al libro cerrado, ¿no? En el Congreso, porque esas cuestiones ocurren. Tremendo. Bueno, y la fruta de la torta, que es el que se supone que va a ser el próximo presidente de la Nación, que es Alberto Fernández. Qué personaje este Fernández, ¿no? Alberto Fernández. Creo que hay miles de videos dando vueltas por supuesto hemos visto cómo era amigo de los Kirchner, después criticaba a Cristina, después amiga de Cristina, después criticaba a fulano. Es un hombre de grandes convicciones, de palabras firmes. Sí, pero solo nosotros, en ese programa que ya tiene como 40.000 visitas, supimos explicar por qué con las pruebas en la mano. Y lo podríamos volver a hacer para todos aquellos que no lo hayan mirado y para quienes los distraídos que se hayan olvidado. Alberto Fernández es el principal agente de los intereses estadounidenses en la Argentina. Yo veo algunos ilusos, algunos ingenuos y algunos mercenarios pagados que difunden la versión de que ahora se viene un nuevo alineamiento con China o con Rusia, que de todas maneras es otra manera de imperialismo,
pero sin embargo parece que ignoran o quieren ignorar el hecho, que es ya casi vox populi, de que el favorito de la embajada estadounidense, tanto en la gestión de Bush como en la gestión de Obama, ha sido y es el señor Alberto Fernández. Aquellos paradigmáticos cables de Wikileaks, donde Fernández se disculpa por la intervención de Néstor Kirchner en el ALCA, donde Fernández conspira con la embajadora Vilma Martínez para desestabilizar a Evo Morales, donde Fernández insiste en que el gobierno de los Kirchner es proamericano, cuando Fernández se separa de los Kirchner y junto a Sergio Massa pronostica el fin del kirchnerismo. Esa operación que ha sido magistralmente demostrada en aquel programa, modestia aparte, pero realmente ha sido muy claro en ese sentido. Se lo debemos a Wikileaks, no a mi mérito personal, pero haber recogido esa información que, por cierto, Luis Delía se hacía eco ya en el año 2005. Luis Delía decía, Alberto Fernández, lo dijo en una entrevista pública, la pueden buscar, Alberto Fernández representa los intereses del Partido Demócrata en la Argentina. Lo decían en 678 cuando mostraban sus contratos como lobista de Clarín y lobista de Repsol. Confirmado. Alberto Fernández es lobista de Repsol. Ayer salió a la luz pública que Alberto Fernández es lobista de Repsol, algo que no representa un problema necesariamente, pero lo que pasa es que Fernández, a la hora de hablar del tema Repsol, lo hace como si fuera independiente y nunca blanqueó que cobraba de la multinacional mencionada. Fernández, que como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, es el gran ideólogo del megacanje del 2005, quien de hecho ordena a Nielsen frenar la auditoría para la quita real y termina pagando por demás, y para colmo, no solo pagando por demás, sino transfiriendo ese endeudamiento a petrodólares chavistas, y en ese megacanje los principales beneficiarios fueron George Soros y David Martínez, el mexicano neoyorquino que es, por cierto, accionista de Clarín y que salió sonriente en la foto de Fernández en aquel simposio al que lo invitó Magneto recientemente. No va a ser Cristina Kirchner quien gobierne, que por otro lado, en definitiva, no sería ningún alivio, ¿no? Pero la operación quedó muy bien explicada. La cereza del postre es aquel mail de John Podesta, el jefe de gabinete de Hillary Clinton, que le dice a su subordinado Dan Restrepo, quien ocupó la Oficina de Asuntos Latinoamericanos de la Foreign Office de los Estados Unidos, donde le dice, habla con Alberto Fernández, año 2015, que es nuestro hombre de confianza en la Argentina y que aspiramos a que lidere el partido peronista. Profecía autocumplida. Increíble, ¿no? Fernández, quien en 2013, precisamente por orden de los Estados Unidos, junto con Sergio Massa, evita la victoria legislativa oficialista que permitiría una reforma constitucional para que Cristina sea reelegida. Fernández, quien junto con Sergio Massa una vez más, en el 2015 le otorga los votos a Macri suficientes para ganar, porque ese era el interés de los Estados Unidos en aquella elección. Fernández, quien en 2017 sorprende a todos con una movida aparentemente inexplicable, salvo que uno tenga las pruebas, como es el caso, que fue abandonar a Massa para irse con Randazzo, que fueron 5 miserables puntos en las elecciones legislativas del año 2017, que fueron los que derrotaron a Cristina Kirchner y la terminaron de convencer de que su futuro, como por lo menos su futuro presidencial, había sido completamente sepultado, y Fernández, siendo el artífice de todos esos golpes asestados al cristinismo, al kirchnerismo más duro, es quien termina de sellar la nueva alianza de Estados Unidos con los políticos argentinos, poniéndose al frente de la lista del frente de todos los mercenarios. Fernández, el que ha adoptado al camporista Guado de Pedro, antes ya sabemos lo que él decía de la cámpora, ¿no? Que eran prácticamente un grupo de talibanes peligrosos, que lo ha adoptado a Guado de Pedro no en vano, porque Guado de Pedro fue formado por la Open Society en Nueva York en aquella famosa visita de Cristina Kirchner a George Soros, que salió incluso publicada en el canal oficial de la Casa Rosada, de la cual Soros se lleva como premio un paquete accionario importantísimo en la YPF. Bueno, Fernández tiene ahora a Guado de Pedro como principal armador y se va a visitar a José Mujica, que es el presidente que más, a nivel mundial,
que más entrevistas públicas ha tenido con George Soros y que ha convertido a Uruguay en el gran laboratorio de políticas de género, de la estatización de la marihuana, que no es nada parecido a la liberalización de las drogas, sino un nuevo, digamos, el SOMA y un negocio controlado por Soros y monopolizado por el Estado. Y son todas las políticas que él promete que va a traer acá. Cuando Fernández habla de la marihuana, no está hablando de libertad individual. Fernández está hablando de centralizar y estatizar el narcotráfico. Para terminar de controlar ese negocio, de endurecer las penas para los demás, de seguir llenando las cárceles. Cuando Fernández habla de despenalizar el aborto, impulsarlo desde el Poder Ejecutivo, está hablando de un proyecto de estatización y promoción estatal mucho más agresivo que el que planteó Macri, mucho más agresivo aún, porque el que se planteó en el 2018 ya era delirante. Fernández, que va a poner a Vicky Donda, la estrella de las chicas de Soros, como ministro de la Mujer. Fernández, que sin duda va a colocar a nuestra amiga Ileana Arduino, de la que también hemos hablado, la abogada que va pagada por la Open Society sin disimularlo, a promocionar las políticas de género, el feminismo punitivo y la promoción estatal eugenésica del aborto en distintos países latinoamericanos, del sitio cosecharroja.org, pie de página, Open Society Foundation. En suma, Fernández, quien viene a colocar precisamente a los agentes más serviles y más abyectos, a los peores intereses del mundo en el poder, y quien, por cierto, ya ha anunciado que la deuda, por supuesto, se va a pagar y sin ninguna quita, ya ni siquiera guardan las formas y ese discurso pseudoprogresista del 2005. En suma, yo creo que lo que se viene es más que complicado. Tal vez, durante los 2 primeros años de Fernández haya cierta tensión o cierta moderación por el predominio de camporistas en las listas legislativas. Pero usted vio lo que sucedió con Duhalde Kirchner. Los dualdistas, como toda la gente del PJ, no tardaron mucho en convertirse en los más fanáticos seguidores de quien ocupa el sillón de Rivadavia. Va a pasar lo mismo y a mí no me sorprendería que Fernández sea más menemista que Menem. Me parece que lo que se viene tiene bastante más que ver con los 90 que con el primer gobierno de Néstor Kirchner, y de todas maneras yo creo que ya ni siquiera hay un margen, porque Fernández y el gobierno que integró Fernández y su ahora querida vicepresidenta duplicó el tamaño del Estado y lo hizo impagable. La situación es mucho más difícil para salir que la que había en el 2001 por culpa suya. Así que bueno, creo que hemos hecho un gran repaso de la mafia que controla este país y que al fin y al cabo, lejos de ser alternativas, son piezas de un mecanismo de dominación, de un mecanismo totalitario que por otra parte se ve en absolutamente todo el mundo, que no le deja respirar a las personas y que sigue engañando a los incautos. Por eso yo llamo no solo a no votar, sino a rebelarse contra absolutamente todas las leyes tiránicas e injustas que impulsen esta organización de delincuentes, como bien decía Lysander Spooner. Mi última preguntita. ¿Vos crees que está la mayoría preocupado del rol que cumpliría Cristina? ¿Qué rol cumple Cristina de verdad en todo este escenario? Una jubilada de adorno que depende cómo se levante, si tiene uno de sus raptos maníaco-depresivos y quiere darse un baño de masas, hará algún discursito medio estridente, le hará algún problemita a Fernández, pero Cristina quedó en una posición absolutamente comprometida. Cristina, claramente, los estadounidenses le dijeron, vos no, va él, y yo acabo de explicar la operación. Invito a la gente, sería bueno poner incluso en la descripción el link de ese programa, de los 2 programas donde hablamos de la relación de Fernández y Soros y los lobbies y la embajada estadounidense. Cristina está claramente, o sea, compró su impunidad, compró la continuidad política de su hijo, de su familia, esta dinastía, como diría nuestro querido amigo Iorio, faraónica. Y nada más. Cristina ya no quiere saber nada, también está acabada. Esa mujer nunca mandó realmente. Se murió el marido, gobernaron los ministros. Y este tipo, ¿usted cree que ella, con ese carácter, con esa personalidad tan conocida, lo eligió? Se lo eligieron. Bueno, Cristina, lo mismo le pasó con Pichetto, Cristina compró su Pichetto libertad, Macri, ¿no? compró su impunidad y la tranquilidad de su patrimonio
alguna que otra venganza, ni siquiera mucho. Fíjese si Cristina tuviera poder de decisión, va a ir su candidato ahí a arrodillarse otra vez ante Clarín. Cristina es el pasado, el kirchnerismo está muerto y lo que viene es peor que el macrismo y peor que el kirchnerismo. Así que yo llamo a la gente a rebelarse contra lo que se viene, a tomar ánimo, a tomar la iniciativa, a ponerse de frente, a ser dueños de nuestros destinos, a dejar de delegar en estas ratas miserables. Querido Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a usted, Juan Manuel. Todo lo que había que decir. Bueno, así que te agradezco si no nos matan, nos veremos nuevamente. No, si no nos matan, nos fortalecen. Gracias por todo, Juan Manuel. Gracias de verdad.